Buen día, Roberto. Bueno, en primer lugar, quiero agradecerte profundamente por tu tiempo y predisposición para participar de esta sección que es Entrevistas Olímpicas dentro del podcast Olympic University. Así que voy a comenzar con la primera pregunta para dar inicio a este nuevo capítulo en este podcast. Quiero comenzar y preguntarte, ¿quién es Roberto López del Campo y cómo se describiría desde una mirada retrospectiva de su camino inicial? Bueno, en primer lugar, agradeceros que habéis contactado conmigo. Intentaré ser útil en estos minutos que vamos a compartir. Roberto López, pues yo ahora mismo me considero investigador. En distintas etapas de mi vida me he considerado otras cosas. Entrenador, lo más motivador. Pero luego pues te vas adaptando y evolucionando a lo que va ocurriendo en la vida, con ensayo, error y aprendizaje. Y ahora mismo, en el momento que estoy más cómodo desde hace tiempo, es en el tema de investigación y de usar analítica avanzada, la ciencia, en definitiva, al servicio del fútbol profesional, que es un deporte muy seguido en España y en otras partes del mundo, y te da la ventaja de ese éxito que tiene, darte todos los recursos necesarios que a lo mejor si estuviésemos en otros deportes no tendríamos. Entonces ahora mismo estoy en un momento muy bonito profesional porque estoy en una de las mejores ligas del mundo haciendo lo que me gusta. Bueno, Roberto, felicitaciones por eso, me alegra que puedas disfrutarlo a pleno. Y tuviste formación en áreas muy diversas, más allá de las ciencias del deporte, como periodismo, docencia, economía, análisis de datos, entrenamiento o entrenador, como has mencionado. ¿Cómo influyó todo ese trayecto multidisciplinario en tu visión en el deporte y en la aplicación profesional? Bueno, yo tengo que decir que un poco, en ese sentido me considero un poco un bicho raro porque toda mi vida he estado trabajando y a la vez formándome. No es como un hobby para mí la formación. De hecho, actualmente estoy cursando el grado en psicología porque como que no... pues, hay gente que tiene otros hobbies. En mi caso, el hobby es la formación reglada porque entiendo que aporta mucho la formación reglada. Es la única manera de garantizar frente a terceros unas competencias, ¿no? Y bueno, en mi trayectoria empecé un poco, pues bueno, el problema que tiene el mundo de las ciencias, de la actividad física y de deporte, cada vez menos, afortunadamente, desde mi punto de vista, es que cuando se lo comentas a tus padres, pues te dicen, ¿y de qué vas a trabajar, no? Entonces, yo empecé con esa influencia todavía muy joven y empecé en empresariales y estuve incluso trabajando como en dirección de promotor inmobiliario en una empresa familiar, pero con el paso del tiempo me di cuenta que realmente lo importante, o por lo menos yo es de lo que me he dado cuenta yo, entiendo que cada uno tiene que buscar su camino, es que pues me veía en un futuro trabajando en esto, que encima tuvimos éxito a nivel de construcción y de ganar dinero, pero yo no terminaba de ser feliz porque yo siempre había querido el tema del deporte, era mi pasión y tenía muy claro desde el principio que quería ir por ahí. Cuando ya fui consiguiendo tener mi propia personalidad, pues decidí imponer esa situación, que fue una situación complicada para mi familia porque no lo entendía, ¿no? Porque cuando te cambias de un ámbito en el que ganas dinero y tienes éxito a otro que tienes que empezar de cero, es difícil de entender, pero bueno, con pasión, con trabajo, con sacrificio, pues al final conseguí pues estar donde he estado. He pasado por clubes como el Real Madrid, Atlético de Madrid, entrenando en el fútbol base y en la élite no he llegado a entrar nunca porque es bastante complicado, ¿no? Llegar al fútbol profesional como entrenador. Como analista, preparador físico es más accesible. Preparador físico es la posición más accesible para un graduado de ciencia de la actividad física y deporte, porque aquí, por lo menos en España, es imprescindible, es de las pocas profesiones que es obligatorio ser graduado en ciencia de la actividad física y deporte, afortunadamente. Entonces sería el camino más fácil, pero sí es cierto que el área
de la preparación física tampoco era la que más me apasionaba. Y bueno, pues como muchos de los jóvenes que empiezan ciencia física y deporte, pues mi sueño era ser entrenador de lo más alto posible, ¿no? Y puestos a soñar, pues Real Madrid o Atlético Madrid o Barcelona, uno de los grandes de España. Bueno, ahí fue una pequeña también decepción, aprendizaje, porque para mí creo que todo es aprendizaje, sobre todo cuando no salen como tú piensas. Y reconduje mi trayectoria a algo que descubrí que me gustaba mucho, que era la docencia universitaria y la investigación. Entonces, el motivo fundamental ha cambiado mucho también, pero el fútbol base, incluso aunque sean equipos top mundialmente, pues vale, tampoco es que esté muy bien pagado, entre comillas. Entonces, un poco decepcionante esa parte, ¿no? También es cierto que esto fue hace 15 años, a lo mejor 10, 15 años, y ha cambiado mucho. Ahora sí que se reconoce más y se paga mucho mejor a los profesionales que trabajan en el fútbol base de los clubes, pero en aquella época, pues bueno, no te permitía vivir con soltura con una familia, ¿no? Como proyecto de vida. Entonces ahí me decepcionó un poco, aparte de que el fútbol todo el mundo conoce, todo el mundo que está en el fútbol conoce que es sacrificado en cuanto a tiempo, fines de semana cuando se compite. Entonces, bueno, por una serie de circunstancias decidí dar el salto a la universidad y ahí estuve pues bastantes años, docencia, investigación, hasta que pues a unos 8 años tuve la gran suerte de poder aplicar a una plaza que había en la liga, que bueno, el objetivo fundamental era crear un departamento de investigación deportiva, gracias a todos los datos que se obtienen de la competición. Y bueno, y en estos 8 años, pues también podemos decir que como coordinador de ese área junto a Ricardo Resta, que es el director del área, pues hemos conseguido pues ya 60 y pico publicaciones científicas en revistas de alto impacto y ya hemos dado, creo haber dado mucho valor a todos los profesionales que trabajan en los clubes con un poco de pedagogía en cuanto a lo potente que puede ser la aplicación de los datos y de la ciencia. Excelente, Roberto. Bueno, creo que pudiste hablar mucho de estos años de trayectoria y también motivar a algunas personas que están en esta transición de cambiar de una profesión a otra o de cambiar dentro de esta profesión de un rol dentro de una institución deportiva a otra. La verdad que bueno, es muy valioso todo el proceso que has transitado y creo que también puede ayudar a muchas personas a incentivarlas. Recientemente, a lo último, mencionaste eh, tu rol en la liga. ¿Podés contarnos un poco de qué trata esto? ¿Cuáles son los proyectos con respecto a la inteligencia deportiva, como también hacia la investigación que has comentado? Sí, bueno, a mí me gusta hacer un símil. Si quieres, pongo una presentación para que sea más visual. Sí, claro. Voy a compartir. A mí me gusta hacer el símil de que tengo la suerte de trabajar junto a otros compañeros en lo que yo llamo el bully de los datos en el fútbol profesional, ¿vale? Voy a intentar no ser muy técnico porque no todo el mundo está familiarizado con este tipo de datos. Entonces, básicamente nosotros lo que hacemos en la liga, de hecho es la única liga en el mundo que tiene este sistema o procesamiento de datos, que actualmente se llama Media Coach, y pues es un entorno que yo digo que es el bully porque generamos el raw data, los datos de origen de la materia prima, por decirlo así, de altísima calidad, pues como si estuviésemos en un restaurante de 3 estrellas Michelin. ¿Por qué? Pues porque contamos con el tracking, que son datos de seguimiento de una de las empresas punteras, que es, bueno, Cairo Nego se llamaba antes, ahora TrackUp lo ha vendido a eSport recientemente, pero bueno, es una de las empresas más prestigiosas validadas por FIFA y que tiene validada su herramienta científicamente. Y son cámaras perimetrales que tenemos en los 42 estadios de la liga, porque aquí la liga es la unión de los equipos de primera división y segunda división, 20 y 22. Eh, y entonces en todos los estadios tienen este sistema de tracking, de seguimiento en tiempo real, 25 veces por segundo,
de todos los jugadores de campo, del balón, del árbitro, de todos los elementos que consideramos importantes medir para luego poder analizar y transformar esos datos y aportar valor. Luego está el eventing, que en este caso nuestro proveedor de hace muchos años es Opta. Son, para que lo entienda la gente que no esté muy familiarizado con el eventing, son 3 personas que están anotando en tiempo real todo lo que ocurre en el campo, pues pase de Mbappé a Vinicius, remates, recuperaciones, pérdidas, los eventos deportivos muy que salen en todas las estadísticas. Y luego tenemos cámara táctica, un sistema de cámara táctica que ve en todo momento los 20 jugadores de campo, y a veces entra el portero en función de dónde esté el balón. Si está en un campo, pues se ve el portero de ese campo, y si está en el otro, pues se ve el otro portero. Es un poco la visión táctica. Para nosotros es muy importante el vídeo porque siempre entendemos que el lenguaje del entrenador y de los profesionales del fútbol, del cuerpo técnico, es el vídeo. De nada sirve que nos quedemos en un análisis de números y de gráficos. Todo hay que trasladarlo al vídeo porque es como es la mejor manera de entender lo que... Luego tengo unos ejemplos para que veáis a lo que me refiero. Y con toda esta materia prima y con talento humano y las nuevas tecnologías, incluida la inteligencia artificial, que es un elemento que nos ha hecho ser muchísimo más eficientes, generamos estos datos, los transformamos en una serie de productos y servicios. Nuestra gran ventaja competitiva frente a otras herramientas que pueda haber incluso en el mercado, proveedores que haya en el mercado que hagan esto mismo, para toda la liga del mundo, es que nosotros tenemos un gran know-how que son los 42 cuerpos técnicos de nuestros equipos profesionales. Trabajamos codo a codo con ellos, tenemos, pues casi incluso es rara la semana que mis compañeros, sobre todo porque yo viajo menos por mi situación personal, pero que mis compañeros no estén en un cuerpo técnico u otro, formando, viendo qué necesitan. Ellos les explican su manera de trabajar para adaptar todas las herramientas a su estilo de ver el fútbol, de analizar. Y eso nos permite, pues, como hacer una especie de máster gratuito de aprendizaje continuo con muchas maneras de ver el fútbol. No solo nacionales, sino internacionales, porque como sabéis, no solo pasan entrenadores españoles por nuestra liga, sino que pasan pues casi los mejores entrenadores de cualquier parte del mundo. Y entonces eso hace que con las transiciones habituales que hay en los clubes porque no se obtiene el resultado que se pretende, pues nos genera una grandísima riqueza en el análisis y en la forma de ver el fútbol. Y todo ese conocimiento lo ponemos al servicio de la tecnología, del talento que tenemos en la propia liga y el talento unido de los cuerpos técnicos. Convertimos una serie de herramientas que vamos a ver un poquito ahora muy por encima, en las que el objetivo siempre es dar una respuesta a una pregunta, a un problema que se plantea. Nuestra vocación científica ahí es dar soluciones, es que tenga una aplicación directa al campo, al día siguiente. Hay otras ramas en la universidad y en otras áreas de conocimiento que se centran en el apartado teórico. Nosotros el apartado teórico lo respetamos, pero nuestra vocación es siempre práctico, que se pueda aplicar. Y esto pues se ve en una serie de herramientas que no sé si al ponerlo en modo voy a quitarla, no sé si se está viendo el vídeo. Se está viendo, no, el video se ve pero todavía no ha iniciado. No sé si... Que no se está viendo bien. A ver, voy a volver a... Toda la pantalla, claro, a lo mejor es que le tengo que dar a toda la pantalla. Disculpa, porque nosotros utilizamos otra herramienta Sin problema. Ahora. Ahí se está viendo. Vale, ahí ahora se ha cambiado, pero volvemos aquí. Este es un tema importante. Para nosotros es fundamental, bueno, esto debería ser automático, pero lo voy a dar manual para que se vaya viendo. Para nosotros siempre es fundamental, por esta vocación de aplicación práctica, diferenciar el momento en el que necesitamos los datos, que sería el momento live, el propio partido, o el pre o post partido, ¿vale? Pre o post es lo más habitual, es lo que hacen más los analistas y a lo que más tiempo se dedica. El post es
qué ha pasado en el partido, por qué hemos ganado, por qué hemos perdido. Nosotros siempre decimos que hay que estudiar también por qué se gana, no solo porque se pierde, que es la tendencia que solemos tener. Cuando ganamos, pues casi no miramos el partido, nos centramos en el próximo partido, el próximo rival. Y es fundamental saber por qué se gana también, porque si tú sabes por qué se ganas, estarás en mayor disponibilidad de ganar la próxima vez, ¿no? Y solo se suele analizar cuando se pierde, ¿no? Entonces ahí sí que intentamos hacer herramientas que se puedan explicar los por qué se ha pasado lo que ha pasado. Y luego el pre es justo pues el siguiente partido, que en la liga, como todo el mundo conoce, hay muy poco tiempo para preparar un partido u otro. Por eso nuestras herramientas son fundamentales, porque permiten analizar muchos datos en poco tiempo, que es lo que necesitan los cuerpos técnicos, para darle un complemento fundamental para la toma de decisiones. Ellos ya a veces en apenas 3 días tienen que definir un plan de partido para poder en ese día o 2 días que tienen de entrenar, hacer un plan de entrenamiento que les permita estar en mejor disposición de ganar el próximo partido, ¿no? Entonces todo eso es muy rápido, necesitan ver muchas cosas y nosotros le hacemos ganar mucho tiempo. Le damos todo cortado, todos los clips de vídeo del partido, de los 5 últimos partidos de su rival, de manera automática, en distintas herramientas bueno, estaría el Live Pro, que es una tablet en la que tiene todos los datos y el vídeo en directo desde el banquillo para poder ir hacia atrás y ver un posible jugada que no sabe qué ha ocurrido, ven dónde se ha producido el desequilibrio para intentar corregirlo en la siguiente jugada para que no vuelva a ocurrir. Bueno, el live es donde más esfuerzo estamos haciendo porque creemos que es lo más fundamental para ganar el partido, porque al final aquí el objetivo siempre es ganar. Y entonces en Live tenemos 2 herramientas, esta y otra que es una app para móvil, bueno, que se suele usar mucho para el pre y el post del partido para acceso rápidos a los datos, porque un ordenador, una tablet a veces no la tienes a mano, pero el móvil siempre lo tienes a mano. También es muy usada cuando termina el partido y los entrenadores se van a la rueda de prensa, ya van buscando datos del partido, porque nada más terminar el partido tienen todos los datos, que les pueda un poco preparar la rueda de prensa, porque prevén que va a haber preguntas por un lado o por otro e intentan fundamentarse en datos para poder contestar. Y luego las herramientas típicas de análisis que nosotros, como le damos gran importancia al vídeo, pues tenemos una herramienta que se llama MediaCoast Desktop, que integra todo el dato en el vídeo con distintas visiones panorámicas, y eso permite pues que se pueda dibujar en tiempo real las posiciones, líneas, espacios tácticos. Pues ves ahí ahora se está señalando los jugadores, pero no hay que ir con el ratón siguiéndolos, sino que como está todo integrado, en cuanto volvemos a dar play, después de hacer los indicadores que queramos, velocidad en tiempo real de los jugadores, las amplitud, profundidad de los 2 equipos, cuando tú ya has dibujado aquello que quieres focalizar la atención en ese clip de vídeo, le das a play y automáticamente todo sigue y todo va cambiando y las fichas siguen a los jugadores, la velocidad es real que tiene cada jugador en cada momento. Insisto, todo en vídeo. Luego tenemos, disculpa, la última herramienta más potente, que es una especie de... es una especie, a mí me gusta decir que es un puzzle porque tiene muchas piezas, es completamente personalizable a través de widgets. Aquí ya vemos los widgets montados, pero son como pequeñas cajas con información que les vamos creando a los cuerpos técnicos en función de sus necesidades. Son como informes interactivos que están conectados todos los datos con los vídeos, pues ves una línea de tiempo que tú pinchas sobre el balón y es el momento del gol y ya ves en el visor de vídeo el gol, el clip del gol. Luego puedes señalar las imágenes gráficas que quieras de converse hull, amplitud, profundidad. A la derecha tienes el visor radar, luego gráficos más tipo Power BI y otros visualizadores de datos también los tendrías. Bueno, esta herramienta le da mucho valor al producto. Y por último, para que veáis en lo que estamos y ya en la presentación MediaCoast, pues ya estamos en esta serie de modelos de integración, modelos generados con IA y con Machine Learning, en el que, pues en este caso, el típico
Voronoi, que es el área que teóricamente cada jugador llegaría antes que cualquier otro rival, pues nosotros hemos hecho un Voronoi más avanzado, pues como tenemos todos los datos de los jugadores pasados, pues tenemos las velocidades máximas de cada jugador y la aceleración máxima de cada jugador, y en función de las características que tiene cada jugador, en este caso pues se veía Rafinha, Yamal, Bellingham, pues su área de influencia es mayor o menor en función de sus datos físicos, ¿vale? La mayoría de Voronoi solo tiene en cuenta, pues da por hecho que todos los jugadores corren y aceleran a la misma intensidad. Y nosotros aplicamos eso. Y otro aspecto que aplicamos en el Voronoi es el fuera de juego, porque el espacio que puede ocupar un jugador en un supuesto pase, si están fuera de juego, como ahora, por ejemplo, Rafinha, es un espacio inútil. Y bueno, esto es un poco por no enrollarme mucho, que puedas seguir haciendo preguntas que consideres de interés. Es un poco una mini presentación de lo que hacemos en la liga. Insisto, es un poco la punta del iceberg porque tenemos poco tiempo y hacemos muchas más cosas, pero yo creo que es una manera de se puedan hacer una idea de en qué consiste el día a día y las herramientas a las que tenemos acceso. Bueno, Roberto, sinceramente increíble, increíble. Creo que, bueno, que pudiste responder eh, con creces la pregunta bueno, ¿cuál es tu rol? Y bueno, explicaste excelentemente no solo el sistema que utilizan, sino también la herramienta que en este caso mencionaste que es Media Coach y también todas las funcionalidades que tienen y me parece muy, muy intrigante y muy fascinante esa integración que realizan con todos los equipos de la liga, no solo de primera, sino que de segunda división. Y bueno, mencionaste que tienen datos de todos los equipos y que lo utilicen y que lo analicen bajo la misma metodología, me parece increíble que pueden llegar a conclusiones grandes, ¿no? Como en otras ligas, que a lo mejor cada equipo tiene su producto, su manera de analizar los datos y cada equipo es un mundo diferente. Si bien acá entiendo que cada equipo también tendrá su profesional para poder interpretar los datos y trabajar a su manera, pero bueno, tienen un apoyo externo dentro de la liga que les bueno, proporciona información y también lo asisten constantemente. Dado esto, me surge una pregunta. eh, los equipos interdisciplinarios de cada equipo, ¿cómo lo toman al apoyo y, al- y a, y a su asistencia que le brinde los datos? Se resisten un poco, lo toman, lo aplican constantemente, le solicitan los datos, le dan consejos para poder construir nueva información. ¿Cómo es ese trabajo entre los equipos de la liga con ustedes? Bueno, esto sí que puede ser muy útil para la gente que esté en el mundo de la ciencia, la actividad y el deporte y quiera entrar en un club profesional. Creo que es aplicable a cualquier deporte y siendo transparente, pues al principio hay un poco de todo. O sea, también es injusto decir que todos los cuerpos técnicos son iguales, ¿no? Ya hay cuerpos técnicos que tienen mayor predisposición al dato y otros que te los encuentras a la defensiva. Porque quizás se vean amenazados inicialmente en, en gente del dato, ¿no? Analistas de datos y bueno, eso también es por un poco los prejuicios que se tienen a nivel pues, de cualquier área, ¿no? De conocimiento. Entonces, nosotros lo que sí tenemos claro es que nuestro objetivo es persuadir. ¿Y cómo conseguimos persuadir? Y esto es aplicable, insisto, a cualquier área, a cualquier deporte, demostrando que le puedes aportar mucha utilidad. La primera gran utilidad que le damos es ahorro de tiempo, lo decía antes. Nosotros le decimos, tienes a 2, 3 personas, el que analiza equipo rival viéndose 5 partidos del próximo rival, el de equipo propio cortando el último partido. Pueden dedicarle 4 o 5 horas a cortar. Es absurdo que estés cortando y dedicando ese tiempo porque nosotros te estamos ofreciendo una herramienta que ya está todo cortado. Primer paso, ver que es fiable. En eso nosotros donde hemos puesto más horas y más dedicación y más recursos es a la fiabilidad. Para que veas un ejemplo más práctico, no hace mucho todos los jugadores de la liga llevaban, bueno, casi todos, había algunos que no se lo querían poner, los GPS en competición. Típico chaleco
de Wimu, de Stats, de cualquier proveedor. Cada equipo tenía su proveedor que se ponían los GPS. A fecha de hoy en la Liga Española prácticamente nadie se pone GPS. ¿Por qué? Porque nosotros hemos conseguido demostrar, aparte de que lo hemos validado científicamente y lo hemos publicado, pero eso a muchos de ellos no les sirve, sino que hemos ido con ellos y le hemos dicho, venga, vamos a descargarnos todos los datos de tu GPS del último partido y los vamos a comparar con los datos que nosotros te vamos a dar y que te proporcionamos tus datos y los de cualquier otro equipo, que es lo grande que tiene MediaCoach y el proyecto, que es que todos tienen acceso a la misma cantidad de datos con la misma profundidad. Tú dabas con la clave de que, claro, si el Madrid o Barcelona tiene a 10 personas muy formadas y otros clubes solo pueden tener a 3, pues es cierto que ahí hay un sesgo porque los recursos son importantes. Pero por lo menos no hay una barrera de entrada de que el equipo que tiene mejor presupuesto tiene mejores datos. No. Aquí todos tienen la misma calidad de datos con la misma profundidad. Sea quien sea, el Racing de Ferrol de segunda puede ver todos los datos con la misma profundidad igual que el Real Madrid. Entonces, lo que te decía de los preparadores físicos, nos ha costado ir preparador a preparador, mostrándole varios partidos y ver que los datos incluso eran más fiables los nuestros. ¿Por qué? Porque los datos de GPS en función de la hora, ahora por ejemplo hay estadios como el Santiago Bernabéu que es casi prácticamente está semicubierto, o cuando ponen la cubierta lo cubren, entonces el GPS funciona por satélite. Entonces la señal se pierde, jugadores de banda daban datos muy raros. Y nosotros, como lo hacemos por tracking óptico de cámaras instaladas en el propio estadio, no nos implica ningún problema técnico el tema de que se cubra o no los estadios, ni satélite, ni la hora del día, de si está nublado o no. Entonces hemos conseguido demostrarle que nuestro dato es mucho más fiable. Y encima nuestro dato lo puede comparar en igualdad de condiciones con el de su próximo rival, porque, por ejemplo, la preparación física es una de las áreas que más se ha avanzado y los preparadores físicos ya miran vídeo también para ver no solo cuándo se corre más, sino en qué circunstancia y contexto de partido se corre más o menos, o se hace más esfuerzo, mayor esfuerzo, menor esfuerzo. Entonces también ven vídeo y hace que también se sepan si se van a enfrentar a un equipo físicamente muy potente. Y antes no tenían ese dato porque ellos no tenían acceso a los datos de GPS de sus rivales, pero ahora con MediaCoach sí que tienen ese dato y lo tienen comparable, porque no es lo mismo comparar un GPS de una marca con el de otra, pero aquí como todo está sacado del mismo sistema de cámaras, el mismo proveedor, con el mismo algoritmo aplicada, son datos 100% comparables. Entonces saben que se van a enfrentar a un rival que tiene un 20% más de poderío físico, en distancia de alta intensidad recorrida, en velocidad máxima de sus jugadores. Y eso ya es información valiosa para primero preparar físicamente ese partido porque sabes que va a ser duro y también para dar información importante a tu entrenador a la hora de planificar el encuentro del poderío o la potencia que puede tener el rival a nivel físico. En definitiva, son datos que insisto, que con la persuasión, demostrando que son válidos y demostrándole que les puede hacer ganar mucho tiempo y todo ese tiempo que dedicaban a tareas automáticas o mecánicas, dedicarlas a pensar en la estrategia ideal, a hablar con sus jugadores, etcétera, entrenar y preparar tareas de entrenamiento. Pues cuando tú consigues persuadirles y le demuestras que lo que le das es muy útil, es muy potente y les va a hacer ser mejores entrenadores, consigues que ya sean ellos los que te llamen y los que te estén constantemente pidiendo formación, pidiendo mejoras, desarrollos. Que otra de las grandes ventajas que tenemos de la solución MediaCoach es que como no somos un proveedor estándar para todas las ligas, nosotros solo nos centramos en nuestra liga, desarrollamos aquello que nuestros equipos nos piden. Nuestra liga es una liga que el fútbol español es un fútbol muy de espacio reducido, de juego combinativo. Pues evidentemente las soluciones que nosotros hacemos van en esas necesidades. Quizás si la Premier no le fuera tan útil como para nuestra liga, pero tenemos esa capacidad de adaptarnos a una única liga porque el modelo es in-house, permite esa posibilidad que si vas a otros modelos, pues es lenteja para todos, porque yo no te puedo personalizar a la liga porque entonces perdería clientes en la Bundesliga o perdería clientes en la Premier. Entonces, es una serie de ventajas
y luego también tiene inconvenientes, sobre todo relacionados con los costes, que tiene un mayor coste, ¿no? Que tiene que asumir la liga. Pero bueno, son ventajas que al final lo que hacemos es un producto, un servicio a la carta. Y eso pues hace que cada vez sea más difícil ganarse entre ellos los equipos. O sea, hemos aumentado la competitividad porque ya no el valor del dato no te da una ventaja competitiva, porque yo también tengo acceso al mismo dato con la misma profundidad. Y también intentamos democratizar el acceso a las herramientas, a la tecnología, a los datos y al conocimiento. Y yo creo que en eso, pues Ricardo está como director de este proyecto desde el 2010, pues ha hecho mucho y probablemente la liga sigue siendo tan competitiva como es, y sobre todo cuando salimos a Europa, nuestros equipos siguen ganando títulos, quizás sea por conseguir ese nivel competitivo alto. Bueno, fantástico. La verdad que quedo sorprendido con un sistema tan fascinante para, como vos decís, que un equipo tenga más dinero que otro no significa que tenga acceso a diferente a los datos, que todo lo tienen disponibles, que todo tienen la misma calidad de tecnología que va a analizar a sus jugadores, a sus equipos, a su sistema de juego. Me parece, bueno, fascinante todo lo que pudiste contar. Y mencionaste eh, que los equipos han pasado de utilizar los sistemas de tracking de GPS a no utilizarlos por, claramente tienen el sistema de cámaras funcionando en su estadio, ¿no? Eh, Media Coach y este sistema de cámaras funciona en las competencias. Ahora, los preparadores físicos durante sus entrenamientos vuelven a utilizar estos sistemas de GPS o cómo pueden eh, recolectar datos durante sus entrenamientos para que también puedan dosificar y monitorear la carga, ¿no? Sí, bueno, la liga está ahí haciendo un esfuerzo a través de un proyecto que se llama la Liga Impulso, que es con el CVC, el fondo de inversión que ha invertido, y una parte de ello va a profesionalizar los campos de entrenamiento, las ciudades deportivas. Entonces, ya cada vez hay más clubes que están poniendo también sistemas de cámaras para hacer seguimiento por tracking, no solo seguimiento de tracking de los entrenamientos, sino también haciendo eventing automático, que yo creo que es algo hacia donde se va a ir, ¿no? Es decir, que tú después de un entrenamiento tengas toda la analítica igual que de un partido, es decir, lo que ha recorrido en un rondo, por ejemplo, de 10 minutos, lo que ha recorrido cada jugador, el número de pases que ha dado cada jugador, acertados, desacertados, que eso pues es muy innovador porque no se suele hacer. Eso se hace con cámaras que no solo miden el tracking, sino que por computer vision generan eventing automático, porque si no sería complicado tener ahí a 3 tíos en cada tarea de entrenamiento viendo los eventos. Y eso es fundamental porque damos por hecho que cuando tienes una sesión de entrenamiento de 1 hora y media, todos han hecho lo mismo y es todo el mundo que ha entrenado en el fútbol o ha sido entrenador, incluso ha sido jugador, sabe que no es así, ¿no? Tienes el día que estás un poco vaguete y te escondes en los rondos, vas a medio gas. Entonces, esto le permite al cuerpo técnico saber qué jugador, porque por ejemplo, ya entrando un poquito al detalle, casi todos los clubes se hace el típico test de esfuerzo, ¿no? Después del entrenamiento, de 0 a 10, de 0 a 7, depende de qué te se haga. Te dice nivel de esfuerzo o de fatiga que tienes. Entonces hay jugadores que ya incluso se lo saben y engañan, ¿no? Pues a lo mejor ha tenido un entrenamiento de casi no ha sudado, por decirlo así, y te da un 7, un 8. ¿Por qué? Porque no va a evidenciar que ha estado andando en el entrenamiento. Entonces, tanto como en el fútbol, toda nuestra tecnología lo que intenta es eliminar ese componente subjetivo que puede tener la observación humana, en este caso los cuerpos técnicos, y dar un valor a ese dato. Entonces, imagínate, yo puedo saber después de un entrenamiento con estos sistemas en las ciudades deportivas, en los campos de entrenamiento, puedo saber qué carga ha tenido cada jugador. E incluso es fundamental para jugadores que estén a lo mejor en riesgo alto de lesión porque llevan una carga acumulada importante de minutos, de competiciones con sus selecciones nacionales, con partidos europeos, Copa. Puedes decir, oye, vamos a tener cuidado y en el último ejercicio de sesión de entrenamiento, que es muy intenso, porque lo tienen todo medido los preparadores y los cuerpos técnicos, decir, Bellingham, salte del último ejercicio. ¿Por qué? Porque ya tengo el dato real y sé que en los 3 primeros ya has hecho un esfuerzo muy grande, sé que tienes una carga acumulada y no quiero cometer el riesgo de que tengas una molestia muscular en ese último ejercicio, ¿no? Entonces,
todo lo que sea medir te permite actuar, analizar, prever, predecir, adelantarte a lo que pueda ocurrir. En este caso es de las lesiones, pero lo puedes hacer en cualquier otro caso. Un entrenador que tiene dudas entre si va a jugar un lateral u otro, porque tiene dos opciones, o un central u otro, pues en función de cómo hayan entrenado con datos objetivos, porque si no el sesgo personal te puede tener cierta tendencia, ya tienes cierta tendencia a un jugador respecto a otro, y si no hay datos que te contrasten de que lo está haciendo mejor o peor, de manera objetiva, de pases, éxito en los pases, recuperaciones, datos objetivos en el propio entrenamiento, pues te daría un mayor criterio para decir, pues voy a poner a este jugador en vez de este otro, ¿no? Entonces todo eso está llegando. También soy sincero, esto también es una tecnología que cuesta mucho dinero, se puede hacer en clubes profesionales como la Liga Premier, Bundesliga, pero en otros equipos con menor presupuesto, si ya bajamos a categorías de primera red, eh, pues es bastante complicado. Entonces, muchos de los que nos estén escuchando lo que se van a encontrar es con GPS en el mejor de los casos, porque hay clubes que ni siquiera tienen GPS. Pero bueno, es importante también saber qué se hace en la élite, porque si en tu proyecto de ir avanzando también es importante saber con qué te vas a encontrar y formarte y prepararte para ese caso. Excelente, excelente. Bueno, mencionás algunos puntos muy importantes que, bueno, que tiene que ver esto también con el acceso a la tecnología, me parece fascinante bueno, que los equipos estén dispuestos a invertir en soluciones tecnológicas para los campos de entrenamiento, que poder tener el mismo dato que la competencia es muy, muy importante, ¿no? Por eso me surgía un poco esta duda. Y ahora quiero preguntarte una pregunta que quiero que puedas responderme en tu visión actual y en tu visión a futuro, ¿no? Con respecto a al sistema de tracking a través de las cámaras, ¿cómo pudieron suplir algunos datos que sí te puede brindar el sistema a través de GPS, como los datos de impacto, los datos metabólicos, algunos saltos y o la frecuencia cardíaca que algunos tienes integrados? eh, y cómo ves también el avance de las cámaras para que puedan identificar otras variables a través de inteligencia artificial, por ejemplo. ¿Cómo ves un poco este panorama? Bueno, sobre lo de los GPS, precisamente hace una semana nos publicaron una validación de la acelerometría, que es un tema muy complicado de medir si no tienes el componente físico del acelerómetro, que no lo tenemos. Pero al final se intenta sustituir por datos de seguimiento, porque al final, por no entrar en temas muy técnicos, siempre va a ser la derivada de distancia recorrida en un tiempo, ¿no? Entonces, puedes sacar la aceleración por una fórmula eh, física clara del tiempo que tarda en recorrer una distancia, pues tienes tanto la velocidad como la aceleración. Entonces, son métodos indirectos, quizás no sean, en ese aspecto no son tan fiables. De hecho, el resultado de esta validación es que es más fiable el GPS para medir aceleraciones y desaceleraciones, pero, pero la diferencia que se consigue con nuestra técnica de media coaching, nuestra metodología, es aceptable desde un punto de vista científico, pues es una variación mínima de un 2, un 3%, un error asumible. Lo bueno de cuando tú tienes una diferencia de medición con el gol estándar, que en este caso el gol estándar es el GPS, es que sea siempre en el mismo sentido, y en este caso lo hemos conseguido, porque si tan pronto mide de más como de menos, pues estás un poco perdido, porque no vas a saber si la diferencia en número de aceleraciones a alta intensidad que ha tenido un jugador ha sido por el error que ya tiene la propia herramienta o porque realmente ha tenido mayor o menor carga de esfuerzo. Pero en este caso, sobre todo a aceleraciones de alta intensidad, nuestra herramienta infravalora, es decir, valora un poquito menos de lo que el GPS. Entonces, nosotros siempre cuando tenemos una herramienta estable que infravalora o valora además, sacamos la línea de regresión para poder hacer la traducción. Es decir, pues tú cuando lo tengas con nuestros datos le tienes que meter esta corrección, esta normalización, que ya sabemos en qué porcentaje es, de variación, y cuando tenga los datos de GPS, y hace que sean más o menos comparables ya con un nivel de rigor bastante alto, ¿no?
Pero claro, evidentemente hay veces que si hay un aparato que mide objetivamente algo es muy difícil de sustituir. Y en el tema de hacia dónde vamos, pues es un tema muy interesante porque toda la nueva incursión de la inteligencia artificial ha hecho que mucha gente se ponga nerviosa. Pero bueno, esto ya lo hemos vivido en otros momentos con otras tecnologías. Yo siempre digo que la tecnología tiene que estar al servicio del ser humano, del talento humano. Y la gente que es talentosa, esto lo ve como una oportunidad para seguir aprendiendo y seguir siendo mejor. La inteligencia artificial, al final, lo importante para mí es el que está detrás del ordenador, de la pantalla, porque la inteligencia artificial al final le tienes que preguntar, le tienes que dirigir. Eh, para mí la inteligencia artificial es el arte de la pregunta. Modelos de predictivos sí están muy bien, pero yo creo que ahí están un poco lejos en el fútbol, los modelos predictivos, afortunadamente, porque el día que la inteligencia artificial haya sido capaz de predecir el fútbol, pues el fútbol desaparecerá. Lo sabremos porque las casas de apuesta cerrarán, ya no habrá casas de apuesta, porque si alguien ha conseguido un algoritmo, un modelo que predice, pues el primero que lo haga se forrará, probablemente hasta que las casas de apuesta digan aquí pasa algo raro. Pero también se acabará el fútbol, porque imagínate un clásico Madrid-Barça, el inicio del partido y el comentarista, bueno, pues según el modelo artificial el resultado va a ser 3-2, pues ya nadie tiene interés en verlo, ¿no? Entonces, afortunadamente yo creo que estamos lejos. ¿Por qué? Porque el fútbol es un deporte complejo, como cualquier deporte de equipo. Es la interacción de 22 personas, 11 interactúan de manera colaborativa y luego contra otros 11 de manera competitiva. Hay factores impredecibles y todas estas herramientas se basan en lo que se puede medir. Y afortunadamente, insisto, para mí el rendimiento deportivo en cualquier deporte y en el fútbol en especial influye mucho factores emocionales, psicológicos, motivacionales, que muchas veces ni siquiera el jugador sabe lo que le pasa, por qué le pasa, y influye mucho sobre el rendimiento y eso no es medible. Y en tanto en cuanto no sea medible, no se va a poder meter en ningún modelo, por lo tanto no va a poder ser predecible. Entonces yo ahí estoy tranquilo porque la complejidad humana, aunque se avance cada vez más, hace desde mi punto de vista que estemos lejos de esa predicción y de esa prescripción, ¿no? Como anécdota, a la liga nos llega cada semana o cada mes una empresa que nos dice que ha descubierto un modelo predictivo de algo, ¿no? O de lesiones, o la más sonada es una que llegó y dijo, no, nos enseñó un software con un partido de la Real Sociedad contra, creo que era el Alavés, o no sé contra qué equipo me acuerdo, sé que era la Real Sociedad porque era en Anoeta, y el software le iba diciendo antes, o sea, 5 minutos antes de que ocurriera lo que iba a ocurrir. Claro, cuando te enseñan eso dices, joder, macho, y si tenéis este pepino, ¿no? Si tenéis lo que decís que tenéis, yo me habría comprado una isla en el Caribe y estaría forrado, ¿no? No vendría aquí a ver si por un precio X lo podemos integrar en Media Coast, ¿no? Entonces ya la gente se empieza a poner nerviosa. ¿Por qué? Pues porque es muy difícil tener eso que dicen que tengan. Y luego otro tema muy importante es que si el día que se tenga, imagínate antes de la previa de un partido que hay un modelo que sí que predice lo que va a hacer un equipo, imagínate que llega Simeone y pues ese modelo también lo va a tener accesible Simeone, ¿no? Se enfrenta contra el Madrid y le dice al modelo, oye, ¿quién va a predecir? ¿Qué dice el modelo que voy a hacer? ¿Cómo le voy a jugar al Madrid? Y a lo mejor le dice el modelo, ¿vas a hacer esto? Y Simeone le dice, hostia, es verdad, voy a hacer esto. Pues en ese momento tiene la capacidad de decir, pues ahora voy a cambiar y voy a hacer esta otra cosa, gracias a este modelo que me ha pillado. Entonces es un poco cuando se cree ese modelo y se puede hacer con carácter previo, siempre vas a tener la libertad teniendo acceso a ese modelo que en teoría sí es capaz de predecir lo que vas a hacer, poder jugar a la estrategia de cambiarlo, ¿no? Es una especie de paradoja de la predicción. Cuando se puede predecir algo, también se puede, si da tiempo, si lo predices con antelación, que por definición predecir es saber lo que va a pasar antes de que ocurra, siempre te da esa opción de cambiar el futuro, ¿no? Hay muchas películas de ficción que hablan de eso, ¿no? Yo predigo lo que va a hacer y entonces actúo sobre el futuro, ¿no? En definitiva, es un tema apasionante, pero desde mi modesto punto de vista podemos estar tranquilos porque está un poco lejos.
las tecnologías para mí siempre han sido herramientas que complementan la capacidad de decisión de los profesionales de la ciencia activa y de deporte, sean entrenadores, sean preparadores físicos, sean ojeadores, scouting, pero para mí el talento y el cerebro humano ahora mismo es todavía insustituible. Fantástico, fantástico. Bueno, justamente también pensaba esto, ¿no? Que si uno puede tener datos previos de justamente de un sistema que podría predecir algún evento, el ser humano tiene la capacidad de modificar su accionar y también sobre un futuro un poco incierto, ¿no? Que uno pueden suceder tantas cosas que uno no podría imaginarse. Eh, y ahora quiero hacerte una pregunta en relación a lo que mencionaste anteriormente, que, que han validado científicamente los datos que proporciona el sistema de cámaras con respecto a la aceleración comparándolo con sistemas de GPS, ¿no? Y sus sensores triaxiales. Eh, Cuando construyen nuevas métricas, que también mencionaste un poco de la corrección del dato para poder llegar a la precisión, ¿cómo es su implemento de validación? ¿Cómo lo reconocen? ¿Cuáles son los pasos que toman? Y quiénes suelen participar en esto, ¿no? Y cómo se testean para, para poder llegar a esa comparación y a esa validación científica. Bueno, aquí es donde te digo yo que hay mucho dinero, muchos recursos. Nosotros en el modelaje de creación del modelo que genera una nueva métrica, primero nuestras métricas, que es lo verdaderamente complicado, sincroniza eventing con tracking. O sea, ya no solo el ejemplo donde se ve más fácil, pues es ya no damos solo el pase, sino el pase que ha superado 3 rivales. Para eso tienes que saber que ha habido un pase y que en el cono de focalización del pase habría 3 rivales. Un evento con el tracking, que hay 3 rivales, lo sabes, no porque el que está haciendo el eventing los vaya contando en el momento del pase, no le daría tiempo, sino porque como tú tienes la posición en el campo de todos los jugadores de un equipo y de otro, pues tienes 25 veces por segundo el pase, coordenada de origen del pase, coordenada final del pase y puedes ver cuántos rivales había en esa trayectoria, ¿no? Entonces, eso es fundamental. Pero un aspecto tan sencillo de decir como sincronizar eventing con tracking es algo, un reto muy complejo a nivel de analítica avanzada y de creación de código para esa sincronización. Entonces, eso hay un equipo que nuestro partner en ese sentido es Sportian, que es una empresa creada junto a Globan, recientemente hace poco que lo hicimos, en el que es una empresa que el 49% es de la liga y el 51% es Globan, y ellos son los que tienen esos científicos de datos, esos programadores, esos expertos que generan los modelos, y nosotros en ese sentido, aunque nuestro departamento, que en la liga pues actualmente somos 5 personas, que somos todos entrenadores, nosotros somos un poco el criterio experto a nivel futbolístico, aunque en el otro lado también pueda haber gente con conocimiento futbolístico, ¿no? Pero nosotros ahí hacemos una especie de testeo, ellos son los que hacen la solución tecnológica y nosotros vemos si es aplicable y hacemos el QA. ¿Y cómo hacemos el QA? Pues muchas veces, por ejemplo, el programa de Billion Stars de la liga, que es en colaboración con Microsoft en este caso, pues creamos nuevas métricas y cuando las sacamos o las implementamos en nuestros software o nuestras soluciones tecnológicas cuando se hace un QA sobre vídeo. Nosotros siempre hacemos el QA sobre vídeo. Dimos desmarques de ruptura, pues el modelo en base a una parametrización que se ha hecho con los datos de venting y tracking dice en este partido ha habido 12 desmarques de ruptura en estos minutos y estos jugadores, y siempre hay un técnico, un entrenador de fútbol, que ve el partido, primero ve que no haya habido ningún desmarque más que no haya cogido el modelo y que todos los que ha cogido el modelo sean desmarques de ruptura. Evidentemente, decir que tenemos un 100% de éxito cuando creamos un modelo y hacemos el QA es poco probable, ¿no? Pero nosotros siempre los modelos los hacemos para que haya falsos positivos. Me explico.
Si tú tienes una herramienta, si tú a un entrenador, a un cuerpo técnico, llegas a Ancelotti y dices, oye, mira, no te preocupes, ya no tienes que cortar los desequilibrios defensivos, porque hemos hecho una herramienta que mide estos desequilibrios. Si él se acuerda del último partido, un desequilibrio que tu herramienta no la da, ya dice, esto no me sirve. Porque me acuerdo perfectamente el desequilibrio entre Álava y quien fuera. Y no está aquí en estos 15 que me has dado que tuvimos en el último partido. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros siempre intentamos que siempre estén todas y a veces una jugada que sea gris, el modelo la identifica como que es un desmarque de ruptura o es un desequilibrio defensivo y luego cuando lo ve Ancelotti o el cuerpo técnico, nosotros mismos decimos no, no lo es. Pero preferimos que de esos 10, 15 se descarten 2, 3 falsos positivos, pero que tenga la seguridad de que ahí están todos lo que pretendemos medir, que no que se quede alguno fuera y pueda generar esa falta de credibilidad en la herramienta. Entonces, con ese proceso lo hacemos con todas las métricas. Una que parece muy sencilla y que nos generó muchos problemas o que nos generó mucho tiempo para poder sacarla, por ejemplo, son las paredes, que parece sencillo, pero a la hora de parametrizar con datos de Ventine Tracking una pared, pues se metían muchos falsos positivos, ¿no? Y entonces, hasta que afinamos el modelo, nos costó bastante las paredes, las conducciones. Pues son métricas que al final lo que pretendes es medir más el rendimiento técnico-táctico y físico de los jugadores para poder tener un mayor número de datos objetivos para poder luego tomar decisiones. Y ese es un proceso muy interesante. Para que te hagas una idea, pues podemos estar hablando de 50 personas en Sportian trabajando en este proyecto, solo en exclusiva para, pues imagínate, 50 personas encima con nivel, con competencias altas y sueldos también acorde con lo que se paga en el sector de las tecnologías para estos perfiles. Te puedes hacer una idea también del coste en recursos y de personal que hace la liga en todo este tipo de trabajos. O sea, lo que quiero trasladar es que esto es impensable intentar hacerlo, simularlo en un entorno más limitado en cuanto a recursos. Fascinante. Bueno, la verdad que todo el proceso para poder validar una métrica o validar alguna fase de juego o eventing como mencionás, todo el proceso científico y de todo el recurso, no solamente tecnológico, sino el recurso humano, de la cantidad de personas que mencionás que trabajan para poder implementar un algoritmo y también validarlo, ¿no? Como vos mencionás, conocer el juego, no solamente tener conocimientos en procesos de inteligencia artificial, de tecnología, de algoritmo, sino también conocer el juego y saber si es viable o no y aplicable el modelo que ustedes tienen. Me parece muy interesante. Y también algo muy a destacar que mencionás, que es que todo está cada vez más direccionado a los procesos del dato en relación al video, ¿no? Porque poder contextualizar todo lo que es el dato con lo que está pasando realmente en la competencia me parece muy interesante y todo avanza hacia eso porque muchas personas a lo mejor tienen algún sistema pero no pueden acceder al video, pero se están quedando con una pata por fuera de lo que puede pasar y el análisis que puede generar a través de un dato que no está contextualizado en la competencia o en el entrenamiento. Entonces me parece muy importante esto que destacás, que todo está enfocado en el vídeo y saber qué es lo que está pasando realmente en ese momento. Eso Eso, me parece. a que te interrumpa, eso es un tema muy importante que creo que puede ser muy de gran valor para los que lo estén escuchando y tengan ese sueño de llegar a la élite, al fútbol profesional, que es algo que me he encontrado que ha sido síntoma de frustración y fracaso. El científico de datos es alguien que está creciendo mucho, pero tiene el error de mi punto de vista de centrarse solo en el análisis de los datos y de metodologías y modelos de análisis de datos. A mí me gusta hacer un símil para que se entienda muy bien, y es que los que somos científicos de datos, porque yo también me considero científico de datos, aunque también soy entrenador, es como si habláramos en chino. Y cuando tenemos la suerte de que nos atienda el cuerpo técnico para transmitirle el esfuerzo que hemos hecho con ese análisis de su equipo, cometen el error de seguir hablando en chino. Y los entrenadores hablan de alemán. Entiéndeme el símil, ¿no? ¿no? No es que hablen alemán, pero es como que hablan en otro idioma. Y ese alemán es a través del vídeo.
Entonces, hay veces que los científicos de datos, me he encontrado científicos de datos que piensan que Simeone va a hacer el esfuerzo de aprender chino para entenderle lo que le quiere decir. Y eso es un gran error. Entonces, siempre que hablo en estos entornos, hace poco, la semana pasada, estuve en el Sport Data Campus aquí en España, que es un evento bastante conocido, me encontraba con muchos científicos de datos, les decía, chicos, es que, ¿en qué puedo formarme? Y están esperando que les diga pues un nuevo máster de inteligencia artificial, un nuevo modelo un nuevo código de aprendizaje. No, no. ¿Tienes el curso de entrenadores? Si no lo tienes, sácatelo. ¿Por qué? Porque entonces vas a saber, vas a entender qué estás haciendo y para qué lo estás haciendo. Vas a poder reunirte con un cuerpo técnico, un entrenador y hablarle de tú a tú, en lenguaje futbolístico. Vas a entender lo que te está diciendo. Entonces, para mí eso en el fútbol es fundamental, que el perfil de científico de datos entienda de fútbol. Pero cuidado, es que en España y en muchos otros países todo el mundo entiende de fútbol, pero entenderme de fútbol con criterio experto es tener una formación, ciencia de actividad física, deporte, cursos de entrenadores. Entonces ya sabes de qué va esto del fútbol, como cualquier otro deporte. Te habilita el UEFA Pro para poder entrenar, pues porque tienes una formación, unas competencias. Cuando tienes esas competencias, ya sabes hablar de fútbol. Si encima tienes conocimientos tecnológicos en, 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 en análisis de datos, joder, pues tu perfil va a ser, lo van a rifar en los clubes, porque es un tío que ya no es el friki de los datos que viene aquí, que no entendemos de nada, que la atendemos por educación, pero en cuanto se va, seguimos con lo nuestro. No, no. Y tú luego tú no le vas a entregar gráficos ni un taco de folios con análisis de regresión, con datos, con... No, no, tú le vas a entregar 3 clics de vídeo y le vas a decir, mira, esto que hace nuestro equipo es un fallo que he detectado con mi modelo y creo que es importante porque nos está generando muchas ocasiones de peligro. Y el entrenador va a decir, hostia, va a ver los 3 clics de vídeo y te va a entender y va a decir, hostia, este tío me interesa. Y ya no vas a ser tú el que vas a tener que estar pidiendo que te atienda, que te dé 5 minutos, sino va a ser él que te va a ir buscando. Entonces, ese paso es fundamental para integrar los analistas de datos dentro de los cuerpos técnicos y sea una figura más como en su día era el preparador físico, que no estaba integrado porque había cuerpos técnicos que no tenían preparador físico y ahora es impensable que no haya un preparador físico dentro de un cuerpo técnico. Pues que el analista de datos consiga eso va a depender de primero que hable el mismo idioma y de que sean capaces de persuadir y de decirles, oye chicos, yo puedo aportar aquí mucho valor porque vuestro criterio subjetivo está muy bien, es lo más importante, vosotros vais a seguir siendo los que tomáis las decisiones, pero yo os voy a objetivizar ese criterio y os voy a descubrir cosas que el ojo humano no ve, os voy a quitar sesgos que podáis tener subjetivos de determinados jugadores, equipos, análisis de rival, y eso para mí es fundamental. Bueno, Roberto, nada, excelente. Creo que pudiste hacer una analogía muy coherente y que puede representar esto que veníamos hablando. Y habl- todo esto que también mencionaste tiene que ver un poco con la comunicación. Y algo que no, que nunca me había puesto a pensar es esto de que los científicos de datos o Sport Scientists realicen el curso de entrenador, por ejemplo, y saber de primera mano cómo es la formación de un entrenador y poder entender todo su bagaje, más allá del que hayan transitado como profesional, sino también entender su proceso de formación y poder entender su lenguaje y cómo comunicarnos. Nunca lo había pensado desde esa manera y me parece muy interesante y creo que es una estrategia muy positiva para poder entender el punto clave de la comunicación con estos profesionales, ¿no? Y que ellos te busquen como vos mencionás. Eh, bueno, Roberto, ahora quiero preguntarte, entrando en las últimas preguntas, ¿cómo ves la evolución futura del área de datos en una organización deportiva y qué lugar debería ocupar dentro de un club de élite? Si bien has mencionado toda la estructura que tienen desde la liga para con los equipos, ¿cómo pensás este tipo de sistemas en otras competencias que no están tan estructurados o en un equipo de élite que quiere ser muy representativo en esta información y poder sacar una ventaja, ¿no? A ver, yo los modelos que he visto, sobre todo anglosajones, que he visto en la Premier bueno, ahora en la MSL, que bueno, es un mundo anglosajón, siempre va un poquito, yo creo que por delante de nosotros en tema de análisis descriptivo analítico.
El problema que veo yo es que la figura del científico de datos está como en departamentos estancos con el cuerpo técnico, ¿vale? Y de hecho muchos clubes lo utilizan como auditor del cuerpo técnico, porque son gente que contrata el propio club, está ahí, esté el entrenador que esté, van pasando entrenadores y ellos siguen y le hacen como informes de rendimiento para decir a la dirección, a la presidencia, al dueño, lo están trabajando bien, lo están trabajando mal, los datos dicen que están trabajando. Por ejemplo, el típico caso, la prensa, los medios de comunicación, dicen el equipo está muerto físicamente, por eso no ganamos, se le ha visto lamentable la imagen, pues cogen los datos físicos y se lo piden, no se lo piden al cuerpo técnico o al preparador físico del cuerpo técnico, que va con el entrenador a todas partes, no. Se lo pide a su área de análisis que le llaman y entonces le dicen, oye, mira, José, no lo estamos trabajando bien. Y van a hablar y montan una reunión con el cuerpo técnico, oye, mira, creo que no estamos haciendo bien el aspecto físico porque... Entonces, claro, cuando tú ya lo haces con este enfoque, pues ahí generas pocas sinergias y al final se ven perseguidos, los cuerpos técnicos se ven presionados por decir, joder, tenemos que hacerlo mejor. Entonces, yo no creo en esos modelos, yo creo en un modelo integral, un modelo en el que el cuerpo, los cuerpos técnicos, igual que se llevan a su segundo, igual que se llevan a su analista, igual que se llevan a su preparador físico, que es bastante común cada vez más, metan dentro de ese cuerpo técnico de yo, ahora me sale una oferta para entrenar al Madrid, luego al Barça, luego al Liverpool, se lleven a un analista de datos, a un científico de datos. Para que eso ocurra, hay que dar el gran salto de que, primero, el analista de datos tiene que entender de fútbol, porque los cuerpos técnicos en las reuniones no puede ser alguien que esté fuera. Cada vez más los preparadores físicos, que podría permitir el lujo del preparador físico de no entender de fútbol, sí, pero eso en el fútbol moderno, por lo menos en España, es impensable. ¿Por qué? Porque no hay trabajo. Tú vas a un entrenamiento de cualquier club y no hay trabajo analítico, o es muy difícil, es muy raro ver trabajo analítico de preparación física, haciendo series, corriendo sin balón. No, desde el minuto cero el entrenamiento ya es con balón. Y entonces el preparador físico tiene que saber que si hoy tiene que trabajar la fuerza explosiva, tiene que diseñar una tarea técnico-táctica para que también se dé la fuerza explosiva. Entonces eso obliga al preparador físico a entender el fútbol, porque si no, si el entrenador quiere trabajar el contraataque, porque considera que el plan de partido va a jugarle al contraataque, va a estar en bloque bajo y va a intentar contraataque por los motivos que sean, tiene que hacer tareas en las que se den el contraataque a la vez que trabajo lo físico. Eso Guardiola es uno de los mayores innovadores en esa integración entre trabajo físico y técnico-táctico. Tú oyes hablar cualquier preparador físico del grupo del cuerpo técnico de Guardiola y te sabe de fútbol igual que el entrenador, ¿no? Pues era el analista de datos para integrarse de ese dentro de ese núcleo duro de cuerpo técnico de los que deciden realmente quién va a jugar el 11, que preparan el siguiente partido, porque son los máximos responsables, son a los que van a cesar también si los resultados van mal, para que esté dentro de ese cuerpo técnico y no como un miembro más trabajador del club para medir determinadas cosas. Para eso, primero, tiene que saber de fútbol y segundo, tiene que demostrar que puede aportar mucho valor. Y eso todavía, desde mi punto de vista, está por demostrar. Algo similar que ocurrió y que de momento yo creo que ha fracasado, por el conocimiento que tengo también, sobre todo de nuestra liga, es en la figura del psicólogo, ¿no? Del psicólogo para ayudar en el rendimiento. Pues, hombre, todavía hay intentos de hacer psicólogo deportivo, coaching, pero todavía no hay dentro un cuerpo técnico. Es cierto que, por ejemplo, Luis Enrique es muy famoso su psicólogo que iba con él, pero era un psicólogo que tenía él para él mismo, para su manera de afrontar las cosas, para cómo comunicarse y para que le dijera cosas que veía en los jugadores. Pero en realidad un psicólogo integrado en el entrenamiento debería ser alguien que ayude a los jugadores a tener mayor motivación, mayor cohesión grupal, mayor resistencia a situaciones complicadas, resiliencia, control de estrés, inteligencia emocional. Pues, pero todo eso ahora mismo no está integrado. Pues el científico de datos está en un momento de auge que puede ocurrir desde el punto de vista que le pase como al psicólogo, que termine fracasando porque no ha conseguido persuadir y demostrar su utilidad, o que consiga demostrarlo. Para mí tienen una situación de partida mucho mejor que el psicólogo. ¿Por qué? Porque todo con lo que trabaja es medible y cuantificable, a diferencia del psicólogo, que es la complejidad, que son cosas que es muy difícil de medir. Porque un jugador no te va a decir, jugador si está mal porque ha discutido con su mujer,
no te va a decir, oye, mister, hoy no juego porque no tengo la cabeza en el partido, no me saques. ¿Por qué? Porque a lo mejor en entornos muy competitivos como es el fútbol profesional, en vez de jugar él, va a jugar su puesto de sustituto y a partir de ese partido no vuelve a jugar él porque su sustituto lo hace muy bien. Entonces el jugador tiende a enmascarar sus dificultades, sus malos días. ¿Por qué? Porque no quiere perder la titularidad, porque a lo mejor eso le supone perderla definitivamente, ¿no? Entonces eso hace que sea muy complicado trabajar esa parte que no se ve de un jugador a nivel psicológico. Pero lo bueno que tiene el científico de datos es que no necesita tener esa simbiosis, esa confianza con el jugador. ¿Por qué? Porque tiene 20.000 herramientas observables indirectamente que le pueden dar ese dato que luego él puede convertir con su capacidad en dato útil para el entrenador, para preparar el plan de partido, para analizar al rival, para prever lesiones y decirle, si es posible, mejor que este jugador no juegue porque está en altísimo, eh, en altísimo grado de lesión. Nosotros tenemos una herramienta que se llama Media Coach Lite que te genera alertas y, por ejemplo, un caso, Edu Pons, que era preparador físico del Fútbol Club Barcelona cuando estaba Xavi, en la última temporada de Busquets, si lo analizáis y lo veis ahora a posteriori, Busquets era un jugador que Xavi le cambiaba sistemáticamente en el minuto 60-70, ¿no? Y eso era porque tenía una altísima carga de trabajo, pero la herramienta le avisaba en el minuto 65-70, en el minuto en el que le avisaba que había alcanzado el 80% del esfuerzo a máxima intensidad, tendían a cambiarle si el partido lo permitía. A veces Xavi arriesgaba porque era un jugador era fundamental en la distribución del juego de Barcelona y en determinados partidos pues a lo mejor se arriesgaba, pero en otros no se arriesgaba. Decía, joder, si tengo un recambio, si tengo un jugador que, vale, pierdo cosas, gano otras, pero... Y intentaba mantener en algodones a Busquets y consiguió prácticamente hacer toda la temporada sin lesionarse, sin molestias importantes y aportó mucho al Barça de esa última temporada. Y es con esta herramienta de alertas que el preparador físico, en este caso Dupont, le decía, oye, Xavi, que Busquets ya ha alcanzado, y él ya gestionaba el cambio cuando lo consideraba oportuno. Pues es un ejemplo muy claro de cómo un científico de datos, en este caso fuimos nosotros a través de esa herramienta, pero puedes tener tu propio científico de datos que te genere estas alertas o que te dé esta información súper útil que realmente sea de aplicación práctica para evitar que un jugador se lesione. Fantástico, fantástico, Roberto. Bueno, pudiste expresar muy bien la situación de, a lo mejor, de un analista de datos en un equipo profesional y cómo puede vincularse y cómo puede ser indispensable, no solo en un profesional que es indispensable para la organización, sino también para el equipo que a lo mejor puede moverse de una institución a otra, ¿no? Nada, muy interesante y también el aspecto de los psicólogos deportivos que, bueno, creo que es para otra charla, pero es muy, muy interesante. Eh, y ahora quería entrar en las últimas dos preguntas. Eh, la primera, ¿qué temas o líneas de investigación crees que están subexplotadas hoy en el análisis del rendimiento deportivo? ¿Y dónde crees que está ese vacío o esas próximas grandes preguntas que deberíamos abordar para innovar en el análisis de rendimiento? Nosotros estamos ya, evidentemente, en el trabajo que hago, esa pregunta me viene muy bien porque es en lo que intento trabajar yo actualmente para cubrir esos vacíos. Y en el rendimiento del fútbol, dividiendo entre físico y técnico-táctico, en el físico estamos en el tema de las aceleraciones. Hemos descubierto un tema muy interesante porque los GPS normalmente solo contabilizan aquellas aceleraciones que sean por encima de 3 metros por segundo al cuadrado o por debajo de aceleraciones de -3 o +3, ¿no? El resto no las tiene en cuenta, ¿no? Y nosotros hemos detectado con un perfil que hemos hecho de aceleración fuerza-velocidad y aceleración-velocidad, que claro, que los GPS no tenían en cuenta a lo mejor aceleraciones de 2,9 porque no llegaba a ese pico de 3, pero eran aceleraciones en las que el jugador lo hacía a una velocidad ya inicial de 21 kilómetros por hora. No es lo mismo acelerar desde cero de velocidades muy bajas, que tiene una gran capacidad de aceleración y no es muy lesivo para el organismo, que ya yendo a 21 kilómetros por hora, que estás ya a un nivel submáximo de esfuerzo, pegar ese acelerón de 2,9 para ponerte en poco tiempo en 30 y pico kilómetros por hora.
Esos momentos son claves. De hecho, en la investigación que estamos haciendo hemos ya detectado cierta correlación en lesiones por carga, por esas acciones. Es decir, que siempre se ha puesto el foco en las velocidades máximas, se individualiza las cargas por 80% de su velocidad máxima, 95 o 90% de su velocidad máxima, y quizá en un deporte como el fútbol, en el que para alcanzar la velocidad máxima se necesita mucho espacio y cada vez se juega más en espacios reducidos, es más determinante tanto para la prevención de lesiones como para el rendimiento en sí la aceleración. Centrales es mucho más importante para un central que tenga una gran capacidad de aceleración y que se trabaje la aceleración máxima que a lo mejor la velocidad máxima, porque salvo en un pase al espacio que quiera incorporarse y correr 30, 40, 50 metros para conseguir su pico máximo, pero son momentos muy anecdóticos. Entonces, está un poco a nivel físico y hablando muy técnico, están en auge las aceleraciones, también están en auge lo que se llaman los escenarios de máxima exigencia, que para que lo entiendan de manera muy resumida es el momento del partido en el que el jugador ha hecho su máximo esfuerzo, puede ser a nivel velocidad, a nivel aceleración, a nivel de la variable que quieras medir, y se contextualiza a nivel técnico-táctico cuándo es ese momento. Pues muchas veces nos hemos llevado a la sorpresa de que esos momentos son en jugadas a balón parado, en un córner que sigue el juego y a lo mejor hay que hacer un repliegue. Entonces, en contextualizar en qué momento técnico-táctico los jugadores hacen sus esfuerzos máximos es fundamental para implementar tareas de entrenamiento que simulen esos momentos y estar mejor preparado para en esos momentos de máxima exigencia poder actuar. Y a nivel técnico-táctico, nosotros en lo que nos estamos enfocando sobre todo ahora es en el tema del error, que es algo muy difícil de medir, pero que se puede medir, o sea, nos podemos acercar. Muchas veces damos por hecho que los jugadores son muy buenos, porque es la verdad, son de altísimo nivel, se paga mucho por ellos, son verdaderos genios, algunos tienen gran creatividad, pero esos grandes genios incluso a veces también se equivocan y esos errores provocan mucho daño a nivel de oportunidades del rival, incluso goles, ¿no? Entonces, el eventing tiene una especie de sesgo del error. Quizá también porque el error depende mucho de la intencionalidad, pero nosotros no entramos en que si tenía una intención y le ha salido mal, sino que simplemente objetivamente vemos si eso ha sido error o no. Entonces, para detectar el error, incluso a la hora de tomar decisiones, hay que medir y hacer una especie de predicción. Un ejemplo claro para que se entienda. Nosotros ahora medimos lo inteligente que es un jugador a la hora de hacer un pase. Me explico. Con las métricas tradicionales, los jugadores que tienen mayor acierto de pase, un 80, un 90% de pases de éxito, de todos los que intentan, el 80% son acertados, son pases en situaciones de poco riesgo, muy fáciles de dar a compañeros. Entonces, realmente los jugadores desequilibrantes a la hora de hacer ese pase que deja a un compañero solo ante el portero, esos pases son muy complejos y la mayoría de las veces que lo intentan fracasan porque son de gran complejidad. Y les penalizaba esa métrica de acierto, pero sin embargo tenían, esos son los que luego un entrenador quiere porque son los que son capaces de romper sistemas defensivos muy, muy bien montados, ¿no? Entonces, ¿cómo lo medimos? Pues creamos un nivel de dificultad del pase de 0 a 1. 1 es un pase muy difícil y tipo expected goal, ¿no? Y 0 es cercano a 0 es un pase muy fácil. Entonces, cada pase aplicado a un modelo en función de la distancia, el número de rivales que hay por medio y otras serie de componentes, le damos a cada pase que realiza un jugador un valor de 0,5, 0,6, 0,7. Y entonces medimos el porcentaje de éxito en aquellos pases con 0,7 o más nivel de dificultad. Y luego vemos también, cada vez que un jugador hace un pase, tiene otras líneas de pase que ha decidido no hacer, ¿no? Entonces medimos esa peligrosidad y cuánto de riesgo más hubiese añadido a la jugada. Todo eso son modelos que hay por detrás, que evidentemente no es que alguien esté con un boli y un papel haciéndolo en cada pase, porque sería impensable, pero una vez que tú lo modelas, ya te lo sale automáticamente y después del partido te dice, pues el jugador que ha generado más valor, por valor en sentido de peligrosidad en las acciones, en las jugadas, ha sido este. El que ha tenido un mayor porcentaje de acierto en pases de gran dificultad ha sido este otro. O lo ves desde el punto de vista del rival, analizando a qué jugador tienes que realmente hacer un seguimiento especial, y no es el que mayor porcentaje de pases acertados tenga, sino aquel que aporta más riesgo. Entonces, todo esto al final es modelaje y estas métricas que nosotros llamamos avanzadas no son las típicas métricas de venting o de tracking aisladas, sino que es una combinación de modelos
que dan respuesta a ese tipo de preguntas. Y ahí es donde realmente podemos generar valor los científicos de datos y donde le podemos dar información muy útil a los cuerpos técnicos. Increíble. Bueno, creo que hay mucho trabajo también para seguir avanzando y seguir descubriendo nuevas estrategias, nuevos campos de investigación que pueden ayudar en este caso, no solo al científico de datos, sino también a tomar decisiones al equipo, ¿no? Eh, y bueno, Roberto, quiero entrar en la última pregunta. Si tuvieras que elegir una idea o una habilidad clave que quieras dejarle a un joven profesional de las ciencias del deporte que hoy está empezando en su camino, ¿cuál sería? Pues mira, tiene mucho que ver con mi trayectoria, la pregunta inicial de por qué me he formado en tantos caminos y he hecho tantas cosas. Yo lo que le recomiendo es que, aunque el camino no sea directo hacia su objetivo, o sea, que tenga un objetivo claro y ese objetivo que sea el que le apasiona, no el que le haga ganar más dinero. Es decir, que se deje guiar por la pasión, que muchas veces ese camino hacia lo que te apasiona no es recto. A lo mejor tienes que hacer varios, incluso pasos hacia atrás, pero si lo tienes como objetivo a largo plazo, lo vas a terminar consiguiendo. Y si luego lo consigues, pues ser consciente de que vas a tener la gran suerte de que te están pagando por algo que te apasiona hacer, que yo creo que es el sueño de todos, ¿no? Que encima, que algo que te apasiona, que disfrutas cada segundo que dedicas, de encima te paguen y te paguen bien, pues es eso, buscar ese sueño de pasión. Y ojo, porque a lo mejor no es el fútbol, porque el de fútbol no le gusta mucho, pero como es donde se gana más dinero, me voy a obligar a... Porque no hay peor, para mí no hay nada peor que tener que estar todos los días dedicándole 8 horas o más a algo que no me gusta, que odio, ¿no? Por mucho dinero que me den, ¿no? Entonces, aunque te den menos y lo tuyo es el baloncesto, es el hockey, es cualquier otro deporte, el tenis o deporte minoritario, pues aunque ganes menos, pues tendrás menos cosas, pero tendrás la gran suerte de dedicar tu vida profesional, tus horas y tu tiempo a algo que te apasiona y te enriquece. Es un poco el mensaje que mandaría. Buenísimo, Roberto. Bueno, la verdad que creo que todo lo que hablamos hay muchísima información. Creo que también es muy entusiasta todo lo que contás. Me fascina mucho toda la estructura que pudiste contar que tiene una liga y eso me parece fascinante porque muchas veces uno vemos una competencia con muchas rivalidades, pero en este caso, esta estructura que tienen para poder compartir información y ayudar a todos los equipos, que ellos también tengan la información siempre disponible. Nada, me parece algo muy innovador, fuera de lo común y que me parece súper positivo porque creo que debería ser así, ¿no? Que todos tengan el mismo acceso y que todos puedan utilizar el dato de una manera correcta y brindada por profesionales que conocen del tema, ¿no? Me parece increíble todo lo que pudiste contar. También hablamos mucho de percepciones futuras y cómo podríamos abordarlas. Creo que también eso es muy motivador a aquellas personas que quieran innovar y poder aprender o brindar un poco de aporte y valor a lo que son las ciencias del deporte. Roberto, nuevamente, muchísimas gracias por tu predisposición, por tu tiempo, por contar eh, todo lo que estás haciendo desde tu experiencia y conocimiento. Creo que va a ayudar a muchísimas personas, no solo a aplicar en su día a día, sino también a innovar y a apostar al futuro, ¿no? Pues muchas gracias a vosotros y ha sido un placer, la verdad que han sido unos minutos muy agradables y ojalá pueda ayudar a alguien este intercambio que hemos tenido de ideas y esta conversación.